Una vez que hemos finalizado con los protozoarios que se localizan a nivel intestinal, el día de hoy iniciaremos el estudio de protozoarios que se localizan en sitios diferentes al intestino. Estos protozoarios extraintestinales pueden ser transmitidos por diferentes vías. Algunos son transmitidos por la picadura de vectores como moscas o mosquitos. Ejemplos son los trypanosomas, Plasmodium y Leishmania. Otros son transmitidos por contacto sexual como Trichomonas vaginalis, por vía nasal como las amibas de vida libre, y Toxoplasma, que es el tema de esta clase, puede ser transmitido por vía oral o congénita. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria transmitida de los gatos al hombre. Se trata de una parasitosis que puede adquirirse después del nacimiento, pero que también puede ser congénita, ya que el parásito es capaz de atravesar la placenta y llegar al feto, invadiendo y destruyendo sus células. En ocasiones puede presentarse la muerte fetal in útero, o bien el producto puede nacer, pero manifestará graves secuelas oculares y a nivel del sistema nervioso central que se observan poco después del nacimiento. Cuando la parasitosis se adquiere después del nacimiento, el sistema inmunológico puede contenerla. Ojo, dije contenerla, más no eliminarla. Por ello, generalmente la toxoplasmosis es asintomática, pero en condiciones de inmunocompromiso, el parásito podría reactivarse y causar daño. Lo dicho anteriormente nos lleva a afirmar que la toxoplasmosis sería una enfermedad completamente intrascendente si no fuera por dos situaciones concretas. Primero, porque la forma latente del parásito se reactiva en individuos cuyo sistema inmunológico se debilita, como es el caso de los pacientes inmunodeficientes como los que padecen SIDA. Un porcentaje alto de los pacientes inmunodeprimidos presenta encefalitis por toxoplasma, además de que también pueden verse afectados otros órganos como corazón, pulmón, hígado y ojos. La segunda razón por la que esta enfermedad es de importancia es que el feto de mujeres embarazadas que sufren la primoinfección durante la gestación sufre graves afectaciones. Si la toxoplasmosis se adquiere previamente al embarazo, el feto no presenta toxoplasmosis congénita. Esto es debido a que los anticuerpos producidos por la madre durante la infección van a actuar evitando que el parásito logre atravesar la placenta y que llegue a las células fetales para destruirlas. Es importante reiterar que la Pero a toxoplasmosis diferencia de lo congénita que sucede solamente en se el presenta gato, si la mujer se infecta por primera vez durante la gestación. La toxoplasmosis puede ser definida como una zoonosis, ya que es transmitida al hombre por los felinos, principalmente los gatos, que es el animal con el que convive. Es causada por un protozoario intracelular perteneciente al género Toxoplasma y al filum Apicomplexa. Sabemos que el filum Apicomplexa incluye protozoarios intracelulares obligados que no poseen órganos de locomoción y que se reproducen tanto sexual como asexualmente. Se caracterizan por poseer un complejo apical, el cual le va a permitir a este parásito adherirse e invadir las células del hospedero. Después de que Toxoplasma se multiplica en el interior de las células, estas van a ser destruidas, el parásito va a quedar libre momentáneamente y luego invadirá nuevas células. Toxoplasma es capaz de invadir y destruir prácticamente cualquier célula nucleada del cuerpo, aunque tiene predilección por células musculares del sistema nervioso central y células oculares. Vamos ahora con la etiología. El agente causal o etiológico de la toxoplasmosis es Toxoplasma gondii. Toxoplasma proviene
del vocablo griego toxón, que significa arco o media luna, y hace alusión a la forma que tiene una fase del parásito. La especie Gondi hace referencia al roedor africano en el que fue descubierto. Un poco de historia. Toxoplasma gondii fue observado por primera vez por Nicole y Mensous en 1908 en el Instituto Pasteur de Túnez, en el vaso e hígado del roedor africano Tenodactylus gondii. 15 años después de haberse encontrado en el roedor, Toxoplasma fue reconocido como causa de enfermedad humana. Jenku demostró su presencia en la retina de un bebé de 11 meses que presentaba toxoplasmosis congénita, aunque en ese momento no se sabía que el bebé ya había nacido con la enfermedad. Ese bebé murió con hidrocefalia y otras afectaciones a nivel del sistema nervioso central. En 1939, Wolf y colaboradores describieron la meningoencefalitis en el recién nacido como producto de la infección con este parásito, y desde ese año el mecanismo de transmisión por vía transplacentaria quedó establecido. En 1954, Wyman y Scharer sugirieron que la transmisión ocurría por la ingestión de carne de animales parasitados, pero la transmisión por carnivorismo no explicaba la amplia difusión de la enfermedad entre personas vegetarianas y en animales herbívoros. Hutchinson en 1965 fue el primero en demostrar la transmisión de la toxoplasmosis a través de las heces de gatos alimentados con ratones experimentalmente infectados. Finalmente, en 1970, Frankel y Hutchinson completaron el ciclo vital de Toxoplasma gondii al descubrir las fases sexuales del parásito en la pared intestinal del gato. En 1983, la toxoplasmosis adquiere importancia por ser causa de enfermedad en individuos inmunodeprimidos, tras publicarse el primer trabajo sobre toxoplasmosis en pacientes con SIDA. En cuanto a la epidemiología, la toxoplasmosis es la zoonosis de mayor distribución en el mundo. Afecta casi a todos los mamíferos y varias especies de aves. La toxoplasmosis adquirida humana es una parasitosis sumamente común, pero como no se observan síntomas en individuos inmunocompetentes, pasa desapercibida. Se ha reportado que aproximadamente una tercera parte de la población mundial se encuentra infectada. Sin embargo, la prevalencia varía entre el 10 y el 90% dependiendo del país. Esta variación tan amplia se debe a las costumbres alimenticias. Por ejemplo, en Francia, donde se consume carne casi cruda o parcialmente cocida, el 80% de la población es seropositiva. Mientras que en países como Inglaterra, donde la carne se consume bien cocida, solamente el 29% de la población presenta serología positiva. En México, en concordancia con la situación mundial, se estima que un tercio de la población se encuentra infectada. En lo que respecta a la toxoplasmosis congénita, se ha estimado que la incidencia anual es de 0.25 a 10 casos por cada 1,000 nacimientos según el país. Se ha constatado, por ejemplo, que en Estados Unidos nacen cada año un total de 3,000 niños con toxoplasmosis congénita. En los pacientes con VIH-Sida, la toxoplasmosis es una de las infecciones oportunistas más frecuentes y suele ser mortal. Se ha reportado que el 30% o más de los pacientes VIH positivos infectados con Toxoplasma gondii desarrollan encefalitis debida a este parásito. El parásito presenta varias fases en su ciclo de vida. El taquizoito, que es la forma de multiplicación activa.
Este se reproduce asexualmente por endodiogenia dentro de las células nucleadas del hospedero hasta destruirlas. Esta fase es la responsable de la enfermedad aguda. El bradizoito, en cambio, es una forma latente de multiplicación lenta, responsable de la toxoplasmosis crónica. Varios bradizoitos se rodean de una pared quística y van a estar contenidos dentro de una estructura llamada quiste tisular. Los oquistes son otra fase de toxoplasma y estos pueden estar o no esporulados. Esto es, pueden o no tener esporozoitos en su interior. Los oquistes que son arrojados en las excretas de los gatos infectados se expulsan sin esporular, o sea, sin esporozoitos en su interior, y esta forma aún no es infectante. Esos oquistes van a esporular, eso quiere decir que van a llevar a cabo la esporogonia para generar los esporozoitos en el medio ambiente y de esta manera se vuelven infectivos. Aquí tenemos a un oquiste que ya es infectivo porque ya está esporulado, es decir, ya tiene dos esporoquistes que en su interior contienen 4 esporozoitos cada uno. Nuevamente, los taquizoitos invaden y se multiplican asexualmente por endodiogenia en cualquier célula nucleada del hospedero. Ahí se desarrollan con rapidez hasta destruir a la célula. Esta fase es la responsable de la diseminación del parásito a diferentes tejidos. Los taquizoitos pueden invadir y destruir células nucleadas de cualquier tejido, de modo preferente del sistema nervioso, muscular y ocular. 1 a 2 semanas después de la infección, el hospedero empieza a desarrollar inmunidad. Esta inmunidad va a disminuir la velocidad de multiplicación del parásito, que ahora se va a denominar bradizoito. Los bradizoitos quedan encerrados en un quiste en el citoplasma de la célula parasitada. El tamaño de los quistes tisulares depende de la cantidad de bradizoitos en su interior. Un quiste tisular puede contener hasta 50,000 bradizoitos. La respuesta inmunológica del hospedero destruye a los taquizoitos, pero los bradizoitos están protegidos por la pared del quiste tisular. Los quistes tisulares con bradizoitos en su interior persisten por años o por toda la vida del hospedero, pero en condiciones de inmunocompromiso, los bradizoitos pueden reactivarse y causar la enfermedad. En lo que se refiere a los oquistes, estos son la forma que sale con las heces de los felinos infectados. Les repito, cuando los oquistes salen con las heces, aún no son infectivos porque no están esporulados. La esporulación o esporogonia se va a llevar a cabo en el medio ambiente después de 1 a 5 días de haber sido excretados. Estos oquistes esporulados son la fase infectante para el hombre y otros animales, incluidos los mismos felinos. Estos oquistes, como les dije en la diapositiva anterior, cuando ya están esporulados, tienen 2 sacos o bolsas llamadas esporoquistes que en su interior contienen 4 esporozoitos cada uno. Conociendo ya las fases del parásito, veamos cuál es el papel del sistema inmunológico en la toxoplasmosis. La toxoplasmosis adquirida sintomática es muy rara en individuos inmunocompetentes. Al contacto con el parásito, los esporozoitos del oquiste van a quedar libres y van a invadir las células del hospedero, las células nucleadas del hospedero. Ahí, al interior de las células nucleadas, se van a transformar en taquizoitos, que quedamos que era la fase activa que se multiplica y destruye a las células parasitadas. 1 a 2 semanas después del contacto con el parásito, el sistema inmunológico del individuo responde y la inmunidad evita
que el parásito se siga reproduciendo de manera activa. La inmunidad no es esterilizante, es decir, no elimina de manera definitiva al parásito, sino que provoca que el protozoario entre en un estado de latencia y se diferencia una forma de multiplicación lenta que quedamos que se llamaba bradizoito. Varios bradizoitos se van a rodear de una pared quística y el sistema inmunológico ya nada puede hacer. Es por eso que los quistes tisulares pueden durar toda la vida del hospedero. Si el individuo se inmunodeprime, el bradizoito se reactiva, se transforma nuevamente en taquizoito, que se reproduce activamente y causa la enfermedad aguda. Ahora la transmisión. Una vez que los oquistes no esporulados, arrojados con las excretas de los gatos infectados, esporulan en el medio ambiente y se convierten en infectantes, pueden contaminar aguas y alimentos. Esta es una forma importante de transmisión de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis puede ser transmitida también al hombre por contacto directo con gatos parasitados que pueden contener en su pelaje o quistes que ya hayan esporulado. Esta parasitosis también puede ser adquirida al ingerir carne cruda o insuficientemente cocida de animales parasitados que contengan quistes tisulares con bradizoitos en su interior. Los animales y el hombre no suelen ser infectados con la forma de taquizoito, ya que estos resisten poco el medio ambiente y en caso de ser ingeridos van a ser destruidos por el jugo gástrico. Bueno, entonces, los oquistes que fueron expulsados con las excretas de los felinos parasitados de manera no esporulada, esporulan en el ambiente y estos oquistes esporulados juegan un papel importante en la transmisión al contaminar aguas y alimentos que son ingeridos por diferentes hospederos. Después de la ingestión de los oquistes esporulados, los esporozoitos van a ser liberados y van a invadir células nucleadas del hospedero. Ahí se van a reproducir asexualmente en forma de taquizoitos y van a romper a la célula parasitada. Van a quedar libres y luego van a invadir nuevas células para seguir con la fase aguda de la enfermedad hasta que el sistema inmunológico actúa y el taquizoito se diferencia a bradizoito, que es una forma de multiplicación lenta. Varios bradizoitos van a formar el quiste tisular para establecer la fase crónica de la toxoplasmosis. Los quistes tisulares también juegan un papel importante en la transmisión cuando se ingiere carne cruda o mal cocida contaminada con estos quistes. Aquí tenemos resumidas las formas de transmisión de la toxoplasmosis. El parásito puede transmitirse por vía oral cuando se consumen alimentos o aguas contaminadas con los oquistes esporulados del parásito. También puede transmitirse si se ingiere carne cruda o mal cocida, principalmente de cerdo y de res, que está contaminada con quistes tisulares. La toxoplasmosis se transmite también por contacto directo con gatos parasitados o por vía congénita. Hay una cuarta forma que no había mencionado porque es poco común, pero que puede presentarse cuando se realizan trasplantes de órganos o tejidos de donadores con toxoplasmosis crónica que tienen quistes tisulares. Toxoplasma es un protozoario apicomplejo, entonces se reproduce sexual y asexualmente, al igual que Cryptosporidium, que fue el último protozoario que vimos. Pero a diferencia de Cryptosporidium, Toxoplasma no causa enfermedad intestinal humana y tampoco tiene un ciclo de vida monoxénico, es decir, Toxoplasma requiere más de un hospedero para completar su ciclo biológico, el cual se clasifica como heteroxénico o indirecto. Para su desarrollo, Toxoplasma requiere al hombre y a una gran variedad de animales de sangre caliente. Es un parásito eurixeno. En estos hospederos, Toxoplasma se va a reproducir asexualmente por endodiogenia. Entonces, el hombre y todos estos animales son hospederos intermediarios del parásito.
Los gatos y felinos en general fungen como los únicos hospederos definitivos del parásito, ya que en su intestino se va a llevar a cabo la reproducción sexual de Toxoplasma y solo ellos arrojan la fase de oquiste en sus heces. Además de la reproducción sexual, en el gato y los felinos también se lleva a cabo un ciclo de reproducción asexual por esquizogonia. Ya vimos cómo se transmite la toxoplasmosis al hombre, pero ¿cómo se infecta el gato, que es el hospedero definitivo? Bueno, se puede infectar de dos formas. Uno, mediante la ingestión de carne cruda con quistes tisulares en músculo o cerebro de hospederos intermediarios, como por ejemplo ratones o aves. O bien se puede infectar a través de la ingesta de aguas o alimentos contaminados con oquistes arrojados con las heces de otros felinos parasitados que ya hayan esporulado en el ambiente. Dentro de los enterocitos del hospedero definitivo, el parásito se va a reproducir primero asexualmente por esquizogonia y luego sexualmente por gametogonia. Con esta gametogonia se van a formar los gametos y se va a llevar a cabo la fecundación. El huevo o cigoto se va a transformar en oquiste que va a ser arrastrado junto con las heces y va a esporular y se va a volver infectivo en el medio ambiente. Los hospederos intermediarios van a ingerir esos oquistes y van a desarrollar quistes tisulares. El gato va a cazar a este ratón infectado y a nivel de intestino delgado se van a liberar los esporozoitos, que son una forma invasiva, tienen complejo apical y van a parasitar a los enterocitos y ya dentro de los enterocitos se van a transformar en trofozoitos, se van a reproducir asexualmente primero por esquizogonia y luego sexualmente para seguir con el ciclo como ya se los mencioné. Veamos ahora las características morfológicas de cada una de las fases de Toxoplasma gondii e iniciemos con el taquizoito, el cual tiene una forma ovalada, arqueada, con un extremo que termina en punta y el otro extremo redondeado. El taquizoito mide de 2 a 4 micras de longitud y 4 a 8 micras de ancho. Recordemos que el taquizoito es la forma característica de la infección aguda y la fase activa que se reproduce asexualmente por endodiogenia en las células nucleadas del hospedero y es responsable de su destrucción. El taquizoito es también la forma que atraviesa la placenta e invade y destruye las células fetales. El extremo apical o anterior del taquizoito está definido por el complejo apical, que está formado por un conoide, por anillos polares, micronemas y róptrias. El parásito tiene otras estructuras importantes como mitocondria y una estructura denominada apicoplasto, que es única y que es homóloga a los cloroplastos, pero que ha perdido la clorofila y carece de capacidad para fotosintetizar. Sin embargo, esta estructura es esencial para la vida de Toxoplasma, no puede sobrevivir sin esa estructura. El parásito contiene en su estructura un núcleo retículo endoplásmico y aquí podemos observar la membrana plasmática. El taquizoito contiene su propio genoma, una molécula circular de DNA que tiene un tamaño aproximado de 35,000 pares de bases que puede codificar para aproximadamente 30 proteínas. También contiene un conjunto completo de RNA de transferencia y otras moléculas de RNA. El taquizoito es capaz de reparar, de replicar, de transcribir y traducir sus genes. Aquí vemos al parásito por microscopía electrónica y el taquizoito muestra su forma característica. En esta imagen observamos cómo varios taquizoitos pueden agruparse formando pseudoquistes que tienen forma como de flor, pero que por carecer de una pared quística son considerados
pseudoquistes. La morfología del bradizoito es idéntica a la del taquizoito. En lo que respecta a los quistes tisulares, pues estos están formados por bradizoitos y el tamaño de estos quistes tisulares va a depender del número de bradizoitos que contengan en su interior. Ya habíamos dicho que pueden contener hasta 50,000 bradizoitos. El diámetro de estos quistes tisulares anda alrededor de los 50 a 200 micras. Generalmente son redondos y tienen una pared quística bien definida. Los quistes con bradizoitos persisten por mucho tiempo en los tejidos y son los que caracterizan a la fase crónica de la parasitosis. Estos quistes tisulares pueden ser destruidos a menos 20 grados centígrados y también por calor a más de 66 grados centígrados. Quedamos que los oquistes no esporulados son eliminados únicamente por los felinos que padecen la infección aguda. La excreción de estos oquistes se da por un periodo de 1 a 4 semanas y pueden excretarse diariamente 10 millones de oquistes. Estos van a esporular en 1 a 5 días después de haber sido arrojados al medio ambiente. Pueden permanecer viables durante 12 a 18 meses en la tierra húmeda, pudiendo ser acarreados por insectos y gusanos hacia el agua o los alimentos. El hombre y otros animales pueden infectarse por el consumo de estos alimentos o aguas contaminados con oquistes esporulados. Los oquistes esporulados son ovales, miden 10 por 13 micras y tienen 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. En las imágenes vemos quistes esporulados y no esporulados. La diferencia es muy clara entre ellos, ya que se pueden observar perfectamente bien los 2 sacos o 2 bolsas llamadas esporoquistes en los oquistes esporulados. Solamente este y este son oquistes no esporulados. El resto, en los que se observan los 2 esporoquistes, son oquistes que ya han esporulado en el ambiente y que ya son infectivos. Vamos a continuar con el estudio de la toxoplasmosis y ahora toca ver el ciclo de vida del parásito. Recordemos que el ciclo biológico de Toxoplasma es de tipo heteroxénico o indirecto, lo cual significa que se requiere más de un hospedero para que pueda completarse. Se requiere de un hospedero definitivo donde se va a llevar a cabo la reproducción sexual del parásito y un hospedero intermediario donde el parásito pueda reproducirse de forma asexual. Vamos a ver los ciclos por separado primero y luego los vamos a unir. Iniciemos con el ciclo en el hospedero definitivo. Sabemos que los felinos en general pueden ser hospederos definitivos, pero el que nos interesa por su convivencia con el hombre, pues es el gato. Este gato puede infectarse de 2 formas. Puede infectarse al ingerir carne cruda de hospederos intermediarios, como los ratones, que tengan quistes con bradizoitos en sus tejidos, es decir, que tengan quistes tisulares. O bien pueden infectarse al ingerir aguas o alimentos que estén contaminados con oquistes esporulados. Después de la ingestión, los bradizoitos o los esporozoitos, dependiendo de cómo se infectó el gato, por acción de los jugos gástricos van a ser liberados a nivel del intestino delgado. Tanto los esporozoitos como los bradizoitos son formas invasivas que poseen un complejo apical, por lo que van a invadir a los enterocitos del epitelio intestinal felino. Ahí, dentro del enterocito, se van a transformar en trofozoitos y van a reproducirse asexualmente por esquizogonia, formando un esquizonte o meronte que contiene merozoitos. Esos merozoitos van a ser liberados cuando el esquizonte
se rompe y por lo tanto rompe al enterocito y luego esos merosocitos van a invadir nuevos enterocitos. Ahí dentro del enterocito nuevamente pueden multiplicarse asexualmente por esquizogonia o se pueden reproducir sexualmente por gametogonia para formar el micro y el macrogameto, que se lleve a cabo la fecundación, se forme un cigoto que luego se va a transformar en oquiste, que se va a liberar al lumen intestinal y va a ser arrastrado junto con las heces al medio ambiente, en donde se va a llevar a cabo la esporulación o esporogonia y se van a generar los oquistes esporulados infectivos. Por su parte, en el hospedero intermediario, este se va a infectar de igual manera, ingiriendo carne contaminada con quistes tisulares que contienen bradizoitos o con aguas y alimentos que están contaminados con oquistes esporulados. Lo mismo, por acción de los jugos gástricos, las paredes de los quistes van a ser disueltas y van a quedar libres los esporozoitos o los bradizoitos según haya sido el mecanismo de infección. Pero a diferencia de lo que sucede en el gato, estas formas, o sea, los esporozoitos o los bradizoitos, van a penetrar la pared intestinal y se van a transformar en taquizoitos. Por la sangre o por la linfa van a llegar a diferentes tejidos y van a invadir a las células nucleadas, preferentemente células nucleadas de cerebro, ojo y músculo, pero pueden ser células nucleadas de cualquier tejido. Dentro de estas células nucleadas, los taquizoitos se van a reproducir asexualmente por endodiogenia y pueden formar los pseudoquistes, aquellas estructuras, ¿se acuerdan?, en forma de flor, pero que no tienen una pared quística, por eso son falsos quistes. Estos pseudoquistes pueden romper la célula infectada, liberando los taquizoitos que van a invadir nuevas células. Esto durante la infección aguda. Ya sabemos que la respuesta inmunológica va a actuar y que los taquizoitos se transformarán en bradizoitos, que son formas de reproducción más lenta, y se van a formar los quistes tisulares. Entonces ya vimos por separado los ciclos en el hospedero definitivo y en el hospedero intermediario. Aquí vemos los dos ciclos juntos. Esto que está aquí es el ciclo en el hospedero definitivo, es decir, en el gato o en los felinos en general. Esta es la esporogonia que se lleva a cabo en el medio ambiente y lo que está en azul es el ciclo de vida en los hospederos intermediarios, incluido entre ellos el hombre. Entonces vemos que en los gatos, cuando se infectan por consumir quistes tisulares, pues hay una ruptura de la pared quística por la acción de los jugos gástricos, se liberan los bradizoitos, estos bradizoitos tienen un complejo apical que les permite invadir a los enterocitos, ¿sí?, a las células epiteliales intestinales. Ahí dentro del enterocito, ese bradizoito se transforma en un trofozoito que se multiplica sexualmente por esquizogonia o merogonia, y nos forma un esquizonte o meronte que contiene varios merozoitos. El esquizonte se rompe y con ello también se rompe el enterocito y quedan libres los merozoitos que pueden ir a invadir nuevos enterocitos. Dentro del enterocito nuevamente se multiplica sexualmente por esquizogonia el parásito, o bien puede reproducirse sexualmente por gametogonia y formar los micro y macrogametos para que se lleve a cabo la fecundación y la formación de un oquiste inmaduro que es o emerge más bien hacia la luz intestinal y es arrastrado ese oquiste inmaduro hacia el medio ambiente, en donde en un lapso de 1 a 5 días va a llevar a cabo la esporulación, es decir, la esporogonia, para formar un oquiste ya maduro, ya esporulado, que contiene en su interior 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada esporoquiste. Este oquiste esporulado puede contaminar aguas y alimentos y puede ser
ingerido por el mismo hospedero definitivo y va a volver a ocurrir exactamente lo mismo, solamente que aquí la fase que invade al enterocito al principio no es un bradizoito como en este caso, es un esporozoito. Las aguas y alimentos contaminados con los oquistes esporulados también pueden ser ingeridos por los hospederos intermediarios. En ese caso, los esporozoitos van a atravesar la pared intestinal y a través de la sangre o la linfa van a llegar a diferentes tejidos. Ya sabemos que de manera preferente les gusta ir a músculo, cerebro y ojo, pero pueden llegar a cualquier otro tejido. Cuando llegan estos taquizoitos, ya se transformaron en taquizoitos, van a invadir a las células nucleadas y ahí se van a reproducir asexualmente por endodiogenia. Van a romper a la célula y los taquizoitos que se liberen van a invadir nuevas células nucleadas hasta que la respuesta inmunológica se genera y detiene la multiplicación rápida del taquizoito y hace que el taquizoito se transforme en una fase de multiplicación más lenta que es el bradizoito. Estos bradizoitos, varios de ellos, van a rodearse de una pared quística y se van a formar los quistes tisulares. Estos quistes tisulares, cuando se encuentran en, por ejemplo, la res o el cerdo, pueden ser ingeridos por el hombre cuando consume carne cruda o insuficientemente cocida de estos animales infectados y aquí se puede repetir el ciclo. Esta es otra imagen donde también vemos el ciclo biológico en ambos hospederos. Aquí tenemos el ciclo de reproducción sexual que solamente se lleva a cabo en el intestino del gato. Recordemos que en el intestino del gato se va a llevar a cabo una reproducción asexual por esquizogonia primero y ya luego la reproducción sexual por gametogonia que lleva a la formación del macro y del microgameto que van a formar el cigoto y posteriormente al oquiste que va a ser arrojado al medio ambiente para que ahí en el medio ambiente esporule y se vuelva infectivo, contamine aguas, contamine alimentos y de esta manera los hospederos intermediarios se infecten y después del desarrollo de una respuesta inmunológica generen los quistes tisulares con bradizoitos en su interior. Cuando una mujer embarazada se infecta por primera vez con Toxoplasma gondii, el taquizoito es capaz de atravesar la placenta y llegar hasta el feto y destruir las células de este feto, pudiendo provocar abortos o pudiendo provocar que el bebé nazca con secuelas importantes a nivel de ojo o de sistema nervioso central. Entonces, de todo lo anteriormente mencionado, podemos concluir que la reproducción sexual de Toxoplasma gondii que va a llevar a la formación de los oquistes no se lleva a cabo en ningún otro sitio que no sea el intestino de los gatos y de los felinos en general. Estos animales, estos felinos, son los únicos que van a excretar junto con sus heces o quistes de Toxoplasma gondii. Los felinos y el gato no presentan ningún problema al infectarse con Toxoplasma gondii, solamente se puede observar en ellos una enfermedad que les va a producir una apatía leve y en algunos casos diarrea que incluso puede pasar completamente desapercibida. Recordemos que en el intestino de los gatos se lleva a cabo una reproducción asexual por esquizogonia primero y luego una reproducción sexual por gametogonia. En los felinos y en el gato también puede llevarse a cabo la multiplicación asexual fuera del intestino, que es la endodiogenia, tal y como sucede con los hospederos intermediarios. En los hospederos intermediarios, única y exclusivamente va a tener lugar
la reproducción asexual por endodiogenia en sitios diferentes al intestino. Aquí tenemos un resumen de los hospederos y del tipo de reproducción que lleva a cabo en ellos Toxoplasma gondii. Tenemos al hospedero definitivo, que ya sabemos que son los felinos, y en el intestino de estos felinos se lleva a cabo, como les mencioné hace un momento, la reproducción asexual por esquizogonia y una reproducción sexual por gametogonia, pero también pueden llevar a cabo la reproducción asexual por endodiogenia en sitios extraintestinales. En el medio ambiente se va a llevar a cabo la esporulación, es decir, se va a llevar a cabo la esporogonia, que va a transformar a los oquistes no esporulados en oquistes esporulados, que contienen 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. En el caso de los hospederos intermediarios, en donde se incluye al hombre, se va a llevar a cabo una reproducción asexual en tejidos extraintestinales, y esa reproducción asexual que se lleva a cabo es mediante endodiogenia. En relación a la patogenia de la toxoplasmosis, nosotros ya sabemos que después de que el parásito entra al organismo humano, va a atravesar la pared intestinal, se va a diseminar por el torrente sanguíneo o linfático y va a parasitar células nucleadas de una amplia variedad de órganos y tejidos, particularmente de tejido linfático, músculo esquelético, miocardio, retina, placenta y sistema nervioso central. En el interior de estas células nucleadas, los taquizoitos se van a multiplicar formando pseudoquistes, y cuando el número de taquizoitos ya sea muy elevada, la célula va a ser destruida. Entonces, esta invasión y multiplicación y la destrucción celular son los principales mecanismos de daño que el parásito ejerce sobre el hospedero. Los principales hallazgos histopatológicos de la ruptura de las células parasitadas son una necrosis tisular y una respuesta inflamatoria. Nosotros también sabemos que en los individuos inmunocompetentes, la respuesta inmunológica en más o menos 1 a 2 semanas va a controlar la infección, y el parásito se va a transformar en una forma latente que se multiplica muy lentamente. Estas formas latentes, varias de ellas, se van a rodear de una pared quística y van a formar los quistes tisulares. Esos quistes en un momento dado pueden romperse y ocasionar en el hospedero una respuesta de hipersensibilidad que desencadenará la formación de granulomas y calcificaciones. La toxoplasmosis tiene un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. Generalmente la toxoplasmosis es asintomática en el 90% de las infecciones que se adquieren después del nacimiento. Esto cuando hablamos de individuos inmunocompetentes. Un pequeño porcentaje de individuos inmunocompetentes y algunos inmunodeprimidos van a mostrar una forma de toxoplasmosis que es sintomática y que se conoce como ganglionar. Esta toxoplasmosis ganglionar incluye síntomas muy diversos e inespecíficos, como fiebre, malestar general, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, y pudiera observarse también miocarditis y encefalitis. Esta forma ganglionar es leve, es de corta duración y a menudo pasa inadvertida o es confundida con otra enfermedad infecciosa. La toxoplasmosis puede ser grave con consecuencias fatales en los individuos cuya respuesta inmunológica se encuentra suprimida o es deficiente. Esta forma de la toxoplasmosis se conoce como generalizada y lo más frecuente es la infección del sistema nervioso. En los pacientes con SIDA, por ejemplo, es la infección oportunista más frecuente del sistema nervioso central. En esta forma se puede observar encefalitis, dolores de cabeza, confusión, convulsiones, aumento en la presión intracraneana, parálisis, coma y muerte del individuo. También pudiera observarse miocarditis, neumonitis o miositis. El ataque ocular
en la toxoplasmosis es frecuente, sobre todo en la toxoplasmosis congénita. Sin embargo, también puede presentarse en la toxoplasmosis adquirida. Esta generalmente es unilateral, se desarrolla rápidamente después de la infección y puede observarse una reacción inflamatoria que provoca uveitis y corioretinitis. El cuadro clínico de la toxoplasmosis en las mujeres embarazadas no es de gravedad, no es importante. La paciente puede experimentar fiebre, falta de energía o vigor, lo que se conoce como astenia. Puede tener hepatoesplenomegalia y también linfadenopatías, pero no es nada grave. Ahora, ¿qué tan graves van a ser las consecuencias de la toxoplasmosis congénita? Bueno, eso va a depender de la etapa del embarazo en la cual se contraiga esta infección. Mientras más temprano, más graves son las consecuencias. Por ejemplo, si se adquiere durante el primer trimestre de la gestación, puede provocar un aborto o bien puede conducir al nacimiento de niños anormales que presentan una tríada clásica de corioretinitis, calcificaciones intracraneanas e hidrocefalia. Si la toxoplasmosis se contrae durante el último trimestre del embarazo, los niños por lo general van a ser asintomáticos al nacer, pero en unos meses desarrollarán secuelas importantes a nivel ocular que pueden llevarlos desde una corioretinitis hasta la ceguera y daños irreversibles al sistema nervioso central, como por ejemplo retraso psicomotor y mental. Aquí podemos observar el cerebro de un feto que sufrió la primoinfección materna durante los primeros meses de la gestación. Y aquí observamos la secuela ocular de una infección in útero. Para realizar el diagnóstico de la toxoplasmosis hay que demostrar la presencia del parásito en diversas muestras. Por ejemplo, se puede demostrar la presencia del parásito en líquido cefalorraquídeo, en humor acuoso, que es el líquido que se halla en el globo ocular delante del cristalino. También puede demostrarse la presencia del parásito en sangre, en biopsias o en placenta. Pueden hacerse exámenes serológicos para averiguar si el paciente ha generado anticuerpos contra toxoplasma, esto mediante la técnica de ELISA o de aglutinación directa. ¿Qué importancia tendría saber si hemos generado anticuerpos contra toxoplasma? Bueno, el tener anticuerpos contra toxoplasma significa que en algún momento se ha estado expuesto al parásito y que se ha respondido correctamente y se ha controlado la infección. Esa inmunidad es una inmunidad de por vida, a menos que se sufra una inmunodeficiencia importante. Para las mujeres embarazadas sería conveniente saber si ya sufrieron la infección, porque si es así, van a estar protegidas ellas y sus fetos, pero de lo contrario, deberían protegerse de una posible primoinfección durante el embarazo. Aunque puede hacerse serología por ELISA o por aglutinación, la prueba de referencia para demostrar la presencia de anticuerpos antitoxoplasma y realizar el diagnóstico de la toxoplasmosis es la prueba de Sabin y Feldman. Sin embargo, esta es una prueba que solo está al alcance de laboratorios especializados, ya que es una técnica compleja y costosa porque se necesitan parásitos vivos. En ella se va a evaluar la lisis del parásito, específicamente de los taquizoitos, en presencia de anticuerpos específicos contra el parásito generados por el hospedero. Lo que se hace en esta prueba es poner a los taquizoitos vivos en presencia de la muestra del paciente del que se quiere saber si ha generado o no anticuerpos antitoxoplasma
y en presencia de complemento. Si el suero tiene anticuerpos, se van a unir al parásito porque son específicos para él. El complemento se va a activar y va a destruir al parásito. Cuando los taquizoitos están vivos, se tiñen de azul con un colorante vital que se conoce como azul de metileno. Entonces, si se agrega el azul de metileno y no se observan taquizoitos teñidos de azul, el resultado es positivo, ya que el complemento se activó ante la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo. Si el paciente no tiene anticuerpos, entonces no se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo, el complemento no se va a activar, no se va a llevar a cabo la lisis del parásito y se van a observar los taquizoitos teñidos de un color azul. El tratamiento que se administra para la toxoplasmosis es trimethoprim con sulfametoxazol o bien pirimetamina más sulfadiazina. Este tratamiento solamente actúa contra la toxoplasmosis aguda, ya que elimina a los taquizoitos, pero no a los quistes tisulares. Ningún tratamiento conocido actúa sobre los quistes tisulares, solamente es para el tratamiento de la toxoplasmosis aguda. Por último, la profilaxis va encaminada a evitar la ingestión de carne cruda o poco cocida. También pueden destruirse los quistes tisulares en estas carnes al congelarla a menos 20 grados centígrados durante al menos 48 horas. También una medida de prevención es eliminar las heces de un gato tan pronto como se hayan depositado. En general, se deben tener hábitos higiénicos adecuados y las mujeres gestantes deberían hacerse una serología para toxoplasma y de esta manera las que tengan una prueba negativa tomen las precauciones especiales para no contraer la toxoplasmosis durante su embarazo.